Bueno, un poco la idea, buenos días primero a las compañeras y a los compañeros. La idea es transmitirle un poco en qué está la bancaria en función de tecnología, más allá de que ayer estuvimos hablando, pero si no enmarcarlo un poquito en el contexto, qué es lo que está pasando en Argentina, y bueno, y cuál es la mirada del caso, ¿no? Un poco el caso testigo de qué estaba pasando con nosotros, con el sector bancario. Antes que nada, primero decirles que el Congreso de la Bancaria se hizo en junio de este año, el Congreso anual, por supuesto, ¿no? Se hace, el Congreso Bancario se hace todos los años, es el órgano más importante del sindicato y lo que hace, bueno, es dar cuenta qué es lo que pasó en el año anterior y cuáles son, digamos, cuál es el horizonte que se va a seguir en el año siguiente. En ese marco, por supuesto, se analiza el contexto de qué es lo que está pasando en Argentina y además se hacen distintas mociones, ¿no? De, por ejemplo, qué está pasando con la banca pública, qué está pasando con la banca privada. También se hace una declaración final hacia dónde va la organización, cuáles son los planteos generales enmarcados en el contexto, y en eso no está ajeno, hay una moción que es de tecnología, que eso es lo que quería compartir un poquito con ustedes, digamos, cuál fue la discusión de la bancaria en ese aspecto. Muchas de las cosas son comunes que pasaron en el día de ayer. Esto, por supuesto, no lo podemos dejar de lado en el marco de un contexto que pasa en la Argentina, que nosotros tenemos un gobierno en este momento, un gobierno anarcocapitalista, un gobierno que la verdad que es una contradicción en sí misma, porque se define anarquista, pero defiende la propiedad privada, digamos, una contradicción en sí misma. Tenemos un presidente que dice que vino a ser parte del Estado, que es un topo que viene a destruirlo, digamos. En ese contexto se da el Congreso Bancario y se da esta moción, más allá de que hay cuestiones que son particulares de la actividad, pero, digamos, si no, no se entiende el contexto. Y una de las... ¿Pasó ahí? No. No está... ¿Cómo es esto? Se lo manda Milei. No lo puedo... Claro. ¿Sabe dónde está? Ahí está, muchas gracias. Gracias. Bueno, y un poco brevemente para decir cuál es la situación del sector financiero, que esto quedó en la moción, plasmado en la moción de tecnología. Muchas de las cosas son comunes, ¿no?, que surgieron aquí, que estuvimos hablando en el día de ayer, que tienen que ver esto de cómo se han multiplicado las billeteras virtuales, cómo disminuyeron también las extracciones, digamos, ¿no?, en contraposición a las extracciones de efectivo. En el último año se cerraron alrededor de 135 sucursales bancarias. Hay una migración de la banca tradicional a la banca digital, como lo vemos, y sobre todo la fusión de los bancos. Este es un proceso que se está dando en Argentina. Por ejemplo, el Banco Itaú se retiró de Argentina, lo compró un banco, el Banco Macro, que es un banco de capitales nacionales. Bueno, hubo una fusión, ahora se está dando otra fusión también, que se está dando en el transcurso de lo que queda del año, que el HSBC se va de Argentina y lo compra también un banco de capitales nacional, Banco Galicia, justamente es el banco en el cual yo soy trabajadora, que pertenezco, y bueno, se está dando esa fusión, lo cual sabemos que lo que sucede cada vez que hay fusiones, bueno, hay reducción de personal, ¿no es cierto? Digamos, eso impacta en las fuentes de empleo y también en el tema de las sucursales. En el caso, a mí me sucede que cuando salgo de mi domicilio, tengo en la misma calle, si voy una cuadra para la derecha, tengo una sucursal de Banco Galicia. Una cuadra para la izquierda, tengo una sucursal del HSBC. Bueno, ya sabemos que es muy raro que no van a quedar dos sucursales de Banco Galicia a una cuadra de distancia. Bueno, ese proceso es el que se está dando. Bueno, hay como una nacionalización, es un proceso de fusión de bancos que se abre. Y por supuesto lo que hablábamos ayer, la tecnología, cómo vemos que modifica los puestos de trabajo, la moción, digamos, la discusión fue la recopilación de los datos, cómo se fusionan los puestos de trabajo, cómo se fusionan las gerencias, cómo hay un reacomodo de estos procesos,
cómo hay sucursales que hay un gerente, que ayer lo mencionaba, un gerente cada 2 sucursales, cada 3 o más también, ¿no? Este proceso lo vemos con atención y bueno, y lo que impacta, ¿no?, en la cuestión también de responsabilidad y de seguridad bancaria, ¿no?, porque también hay menos controles hacia adentro, digamos, de los procesos de trabajo. Las nuevas tecnologías, bueno, como chatbot, la tercerización, y esto, ¿no?, que convive la banca tradicional, la digital y la fintech. Hay un reclamo que se hace desde la bancaria que, bueno, se está buscando, digamos, que esos trabajadores sean bancarios. Hubo un avance en algunos aspectos, pero bueno, ahora vamos a ver más adelante que hay una multiplicación de la fintech y de los bancos digitales y bueno, todavía, digamos, hay una deuda en ese sentido porque esos trabajadores no son bancarios. Y ha facilitado el Banco Central de la República Argentina esto, sobre todo que en este último tiempo. Convengamos también, que ahora lo vamos a ver, pero nosotros no podemos dejar de lado el contexto político, ¿no? Porque tuvimos en un momento de expansión, una década que se le dice la década ganada, que fue del 2002, bueno, podemos decirlo, algunos lo dicen hasta el 2015, otros en términos económicos hablan hasta el 2013, pero bueno, hubo una década ganada donde nosotros nos expandimos en términos económicos porque se puso el eje en la producción y el trabajo, creció también el trabajo bancario. Después tuvimos un gobierno neoliberal de 4 años que puso, digamos, el modelo económico era la especulación financiera, ¿no? Después tuvimos 4 años también de un gobierno que en teoría era popular, pero hubo una continuidad y, digamos, no se saldó, digamos, siguió la especulación financiera, no se puso el eje en la producción y el trabajo, hubo mucha expectativa, pero bueno, ya venimos con dificultades económicas, sumado, ahí ya tenemos 8 años, sumado que en este momento estamos teniendo un gobierno por primera vez. No existe en el mundo un gobierno anarcocapitalista, obviamente no es un gobierno puro, ¿no?, porque no existe el anarquismo, no hay ningún presidente en el mundo que sea anarquista, pero el nuestro se define anarquista, pero no puede implementar sus políticas al 100%, ¿no?, como quisiera, teniendo en cuenta que una cosa es el marco teórico y después vos querés aplicar la realidad concreta. Lo que sí es concreto es que pone el valor en la especulación financiera, en la competencia. La definición es que lo que genera riqueza en el país no es el trabajo ni la producción, sino es la competencia, o sea, el vector especulativo rentístico, donde eso te impacta directamente en la mano de obra, no solamente en la mano de obra bancaria, sino en el resto. Digamos, ahí se entiende las situaciones y se entiende algunas cuestiones del Banco Central que justamente lo que hizo es facilitar el incentivo de la competencia, de estas agencias también, las agencias complementarias, ha flexibilizado la seguridad en términos de medidas de seguridad bancaria y ha facilitado que se multipliquen las fintech. Tenemos acá, este es un número que seguramente hoy es mayor, ¿no?, que tenemos 343 fintech, tienen 35.000 empleados. Y hasta abril, mira, ahí en referencia a la mano de obra bancaria, vemos cómo pasamos de 109.517 trabajadores y pasamos a abril de 2024 96.145 trabajadores. Es decir, tenemos, si bien nosotros, como tenemos el Instituto de la Negociación Colectiva, que somos unos grandes defensores de esto, y que actualizamos el salario, digamos, por una cuestión inflacionaria, es decir, todos los meses se está actualizando, vamos alcanzando a la inflación. El tema es cuando vemos la masa salarial, bueno, la masa salarial es más chica, ¿no? Porque si tenemos 10 trabajadores y en realidad se despide a 8 y decimos que tenemos aumento salarial, se le está aumentando a 2 trabajadores. Bueno, estamos en un proceso ahí, digamos, con dificultad porque tenemos menos trabajadores, pero también a su vez tenemos la actualización paritaria. Eso se entiende en el marco del gobierno que tenemos, que no lo podemos separar, porque no podemos mirar solamente lo que sucede en el sector bancario sin ver lo general. Y acá hay unas resoluciones generales, ¿no? Les traje algunas que, digamos, es en el marco de una discusión
mucho mayor, ¿no? Porque, una de las resoluciones del Congreso Bancario sí es la defensa de la negociación colectiva, sí seguir peleando y seguir reclamando por el encuadramiento correcto sindical de estos trabajadores que están en otras agencias como la fintech o los bancos digitales, todos aquellos que hacen trabajo bancario, sí que poner en la mesa de discusión la reconversión de los puestos de trabajo, ¿no? Que queremos avanzar en ese tema, y un tema central que hace muchos años que venimos reclamando, que es la modificación de la Ley de Entidades Financieras, que esta es una ley que facilita justamente la especulación, es una ley que viene desde la dictadura. Bueno, ningún gobierno la ha modificado hasta el momento, sí incluso se han hecho propuestas, ¿no?, de esto, pero es un tema que más allá de que no se implementó, bueno, es un tema que siempre hay que poner en discusión sobre la mesa. Y un tema que es claro, que tenemos que, bueno, que el avance tecnológico se entiende que no puede ser la excusa de las patronales justamente para eliminar los puestos de trabajo. Nosotros esto lo tenemos claro. Y entendemos que para poder avanzar en todos estos temas, más allá de las reivindicaciones sindicales y ponerlos sobre la mesa, en las mesas paritarias, en las distintas negociaciones, tanto formales o informales, que pueden haber con los distintos bancos, tanto bancos públicos como bancos privados, entendemos que lo que se necesita es una participación política. La bancaria tiene una postura importante, incluso tiene diputados nacionales, en un momento tuvo 3 diputados nacionales, hoy tiene 2, uno de ellos es el secretario nacional de la bancaria, Palazzo, que también es diputado nacional. Por supuesto, esto tiene que estar enmarcado en una estrategia mayor, porque no es solamente acceder a un cargo político, ser diputado, ser concejal o lo que fuere, cualquier función. Tiene que estar enmarcado en un proyecto político mayor, tiene que estar enmarcado en un proyecto que lo tenemos claro, en un proyecto de país y una estrategia de poder integral. Por eso es que entendemos que para dar respuesta a esto hay que generar una alternativa política con un modelo económico distinto. ¿Por qué decimos esto? Porque el gobierno de Milei viene a plantear algo que es novedoso en Argentina. Nosotros estamos atravesando, entendemos algunos, la peor crisis que ha tenido, y nosotros venimos acumulando crisis, pero estamos en un escenario ya no de recesión, sino incluso economistas de distintos colores políticos, de distintas tendencias, ya hasta los más conservadores, hablan de un escenario de depresión económica, o sea que sería el peor escenario, porque ya más allá que nosotros tenemos una inflación muy alta, bueno, ya como que la inflación dejaría de ser el tema, sino ya la depresión, que directamente la economía no funciona y la gente no tiene para comprar. Nosotros producimos 2 cosas en Argentina que son fundamentales, que son alimentos y energía. Y en este momento están dolarizados, es decir, los alimentos están más caros que nunca y la energía también, y por eso el transporte y demás. Entonces ya tenemos un 50% de pobreza y la gente ya no puede comer. O sea, es una crisis social muy importante, donde también el Estado se retira y no hay asistencia social. Entonces eso genera las condiciones para un modelo en términos económicos que sabemos que fracasa, sumado además que viene a cambiar el paradigma, donde tenemos un presidente que dice que la justicia social es injusta. Digamos, ningún presidente en la Argentina se atrevió a decir eso, porque la justicia social es un pilar. Sobre todo nosotros siempre decimos que los sindicatos no somos la lucha de clases, sino que somos la lucha por la justicia social. Entonces ahí tenemos una contradicción, por eso también ataca a los sindicatos, y también decimos que ese modelo económico fracasa porque, digamos, se tira tiene políticas muy fuertes contra los jubilados. Bueno, ni que hablar que no atiende a la salud, digamos, no se preocupa por los jubilados, por los niños, y tampoco por la educación, teniendo en cuenta que tenemos una gran dificultad y un gran frente abierto en este momento con las universidades, porque hay un desfinanciamiento muy fuerte de las universidades públicas, lo cual, digamos, es un prestigio que tenemos todavía nosotros en la Argentina, y lo cual es un problema, porque si no atendemos a los jubilados, no atendemos a los niños, a la salud y a la educación, no hay destino, no hay salida.
Entonces entendemos que es un modelo económico que fracasa y nosotros entendemos que para poder solucionar todo esto y para poder avanzar en la reconversión de los puestos de trabajo, en las cuestiones de tecnología, en mantener los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y para poder cambiar la ley de entidades financieras y todo lo que nosotros queremos hacer y defender el Instituto de la Negociación Colectiva y demás y todo lo que hemos hablado aquí, entendemos que tenemos que tener un cambio del modelo económico, de la política. Es decir, los sindicatos somos actores sociales fundamentales y actores políticos. No necesariamente ocupando cargos, es importante ocupar los cargos, sí, y es importante tener representantes en los distintos estamentos de poder. Pero también poder debatir, primero de eso, poder debatir cuál es el modelo. Y nosotros entendemos que la alternativa es tener un modelo económico que ponga en el centro, como generador de valor, el trabajo y la producción. ¿Qué quiere decir esto? Poner todo el país en una misma dirección. El problema que hemos tenido nosotros es que hemos tenido no alternancia de gobierno, sino alternancia de modelos económicos completamente antagónicos, opuestos. Entonces eso nos impacta de una manera directa en el trabajo, es decir, pasamos de un extremo al otro. Entendemos que es hora de tener una discusión seria y poner el país en la misma dirección y digamos, en una dirección de producción y trabajo, y a nosotros nos va a permitir poder expandirnos en todos estos temas. Es decir, la tarea es compleja, pero digamos, aceptamos el desafío, entendemos que tenemos que cuidar los puestos de trabajo, pero los puestos de trabajo, si se eliminan, tienen que ver con una política mayor, es decir, eso no lo podemos desconocer. Entonces nosotros lo que también nos planteamos es una estrategia de unidad y de lucha, y sobre todo de ponerte de acuerdo en cuál es el modelo económico que se quiere con otras organizaciones hermanas, ¿no? Ya sea otros sindicatos y también otros actores sociales que hoy están, que tienen que ver las universidades, los organismos de derechos humanos, bueno, los jubilados. Bueno, estamos en ese camino y entendemos que la lucha tiene que ser político-sindical. Esos son los planteos que en este momento está mi organización, que quería compartir con ustedes, entendiendo que, bueno, tenemos que mirar sí o sí la política y también nos tenemos que animar a dar el debate en los distintos foros y tocar las distintas puertas, ¿no? También interpelar al resto de los poderes, porque en Argentina nosotros tenemos una república, tenemos una división de poderes, tenemos diputados que son sindicales, eso es importante para la acción política y eso lo tenemos que multiplicar. Entonces tenemos que tener una estrategia que nos contemple a nosotros lo electoral, porque el año que viene tenemos elecciones de medio término, pero que no se agote solamente en lo electoral, que tenga solo que ver hablar de una cuestión de ocupar un cargo, sino que sí o sí disputar poder. Y disputar poder es cómo hacemos para llegar a los lugares donde se toman las decisiones, de esto que hablamos mucho ayer, y bueno, tener una Argentina más inclusiva, ¿no? Porque entendemos que si queremos una justa distribución, tanto del progreso técnico como del progreso económico, nosotros nos tenemos que animar a dar ese tipo de discusiones y de decir, bueno, tenemos una mirada en términos económicos. Y en términos económicos lo que genera valor no es la competencia, sino es el trabajo y la producción. Y hay que poner el país todo en ese sentido. Y en ese sentido es que nosotros estamos trabajando. No les traje la declaración final de cosas porque del Congreso, pero bueno, más o menos les estoy mencionando, la declaración final tiene que ver con esta cuestión política, si no quería decirles un poco en términos de tecnología en qué estamos, que bueno, estamos muy abocados en el tema del avance de la tecnología y cómo nos impacta a nosotros.